Bueno, pues bienvenidos todos al seminario de estadística. El día de hoy, con mucho gusto, tengo el placer de introducirles a Daniela Castro Camilo. Ella es Lecturer in Statistics in the University of Glasgow, en the School of Mathematics and Statistics. Ella obtuvo su PhD en Chile, en la Universidad Católica, y luego fue postdoctoral fellow en King Abdullah University of Science and Technology. Daniela tiene intereses de investigación en análisis multivariado y espacial de extremos y tiene publicaciones muy relevantes en esta área en revistas internacionales como JASA, JAVES, Annals of Applied Statistics. Bueno, Daniela ha hecho un gran trabajo en esta área y hoy nos viene a hablar acerca de Bayesian Space-Time Gap Filling for Extreme Hotspot Inference with Application to Red Sea Surface Temperatures. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Dani y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Caro. Gracias también por la invitación. Siempre contenta de visitar, aunque sea virtualmente, CIMAT. La primera vez que estuve allá lo pasé muy bien y el lugar me encantó, así que feliz de poder encontrarme con ustedes nuevamente. Bueno, Caro ya mencionó el título de mi charla. Ahí les voy a contar que esta es un trabajo bien aplicado que nació producto de un challenge que se propuso en una conferencia. Parto diciendo que esto es un trabajo conjunto que hice con Linda Maya, que está en HEC, en Lausanne, en Suiza, y Thomas Opitz, que está en Avignon, Francia. Siendo esto, como les decía, un trabajo bien aplicado y con un objetivo súper preciso, nosotros hicimos hartas cosas, como que metimos hartas cosas en el horno. Entonces creo que a veces puede ser un poquito difícil seguir el hilo de todas las cosas que hicimos. Con eso en mente, las tres primeras slides que les voy a mostrar les va a dar como la visión general en cuanto a la motivación que tenemos, que son nuestros datos, cuáles son los principales objetivos y los principales desafíos que tenemos con estos datos, y después les voy a contar sobre las herramientas que vamos a usar para obtener nuestro objetivo. Entonces, si yo les pediría que en las primeras tres slides nos concentremos harto porque eso les va a dar como una idea bien general y después voy a pasar a la segunda parte que son como todos los detalles más técnicos, en donde les voy a explicar más paso a paso cómo hicimos cada cosa. Pero digamos, si ponen atención a la primera parte, yo creo que eso les va a dar una buena idea de qué es lo que sigue después. Entonces, como les decía, en la segunda parte les voy a hablar de los detalles técnicos, de algunas definiciones que necesitamos. Les voy a dar detalles sobre el algoritmo que vamos a usar. Después les voy a dar una ilustración de este gap filling, que es básicamente llenar missing values. Y voy a finalizar con algunos comentarios. Entonces, partimos con la aplicación. Como les contaba al principio, este trabajo nació de un Data Challenge que se nos propuso para la conferencia de valores extremos que se hizo el año pasado en Croacia. Entonces, la idea es la siguiente. Se nos entregaron datos que corresponden a mediciones de temperaturas de superficie del Mar Rojo. En total teníamos 16.703 locaciones o píxeles en el Mar Rojo y estas mediciones fueron tomadas durante 31 años de manera diaria, lo que daba en total 11.315 observaciones temporales en cada uno de estos píxeles. Entonces, los datos son bastante grandes, del orden del 10 a la 8. Estos datos tienen gaps, tienen lagunas, ¿cierto? Que son estos missing values que intentamos llenar.
Estas lagunas se construyeron porque los datos fueron de hecho simulados, entonces lo que hizo el organizador del challenge fue ocultarnos cierta información y el challenge era básicamente poder predecir esa información que se ocultó y después usaba la información ocultada para tener una medición de qué tan bueno fue nuestra predicción. Entonces la forma en la que se hicieron estas lagunas, o se construyeron estas lagunas, es que se tomaron 500 locaciones en el espacio y para cada una de estas 500 locaciones se tomaron 324 puntos en el tiempo. Y eso dio lugar a 162.000 valores perdidos, básicamente. Y el objetivo principal es entregar una predicción probabilística, es decir, una distribución predictiva de unos objetos que vamos a llamar hotspots. Los hotspots, si ustedes están familiarizados con, por ejemplo, estudios de temperatura, un hotspot se puede entender como un área en donde una cierta temperatura muy alta se sobrepasa de manera conjunta. Entonces, si miramos acá a mano izquierda, tenemos un screenshot de los datos. Tenemos los datos para un día en particular en diciembre del 2009. Lo que observamos acá no son las temperaturas mismas, sino que son las anomalías. Las anomalías son básicamente las temperaturas menos una media espacio-temporal que se subtrae. Entonces, estos lugares que están grises son estos gaps que tenemos que llenar. Y entonces tenemos hartas screenshots de estas, ¿verdad? Porque tenemos estos datos a lo largo de 31 años. Ok. Entonces, los métodos que vamos a usar funcionan bien bajo el supuesto de que tenemos un proceso observado en el espacio y el tiempo que es relativamente suave, como son las temperaturas. Un proceso no suave puede ser, por ejemplo, lluvias o precipitación más general. Entonces, nuestro trabajo asume que el tipo de proceso que tenemos es relativamente suave. Otra hipótesis que tenemos, ¿verdad? Que tiene que ver con los datos que nos entregaron, es que los datos usualmente tienen gaps o tienen estas lagunas, ¿verdad? Entonces, típicamente cuando uno trabaja con datos espaciotemporales, no hay una cobertura continua en el espacio y el tiempo. Y esto pasa muy seguido, por ejemplo, cuando uno está trabajando con datos basados en satélite. Porque pasa que, por ejemplo, el satélite está por capturar y pasa una nube, ¿no? Y entonces nos bloquea esa imagen y no podemos tener esa información. Entonces ataca un problema que es bastante común. También estamos considerando que estamos bastante interesados en los valores extremos. ¿Por qué? Porque valores extremos están usualmente asociados con eventos catastróficos en términos de la salud humana o en términos de la biodiversidad. A nosotros nos van a importar las dimensiones espaciotemporales de los extremos. No queremos desechar ninguna de esas dos dimensiones, sino que las queremos incorporar en nuestro estudio. Como les decía en la slide anterior, tenemos un interés particular en hotspots, particularmente extreme hotspots. Entonces, estas son regiones donde un umbral bastante alto se excede de manera conjunta en todas las locaciones. Entonces, el objetivo es poder calcular, estimar y finalmente predecir estos hotspots extremos. Y para eso necesitamos métodos de gap filling que sean precisos para las observaciones, digamos, para todas las observaciones, pero con un énfasis particular en los extremos. Y para nosotros los extremos van a ser observaciones que están en la cola superior.
Ok, entonces, ¿cuál va a ser nuestra línea de ataque? ¿O qué elementos vamos a usar para tratar de poder entregar estas predicciones en términos de distribuciones predictivas? Primero, vamos a dividir nuestro problema en dos. Vamos a modelar primero las distribuciones marginales, digamos, en cada locación, en el espacio-tiempo. Después vamos a transformar todo en una escala común y vamos a después modelar las estructuras de dependencia, que son espaciotemporales también. Entonces, para la primera parte, para el modelamiento marginal, vamos a dividir de nuevo las marginales. Primero vamos a asumir una estructura tipo GAM, es decir, con modelo aditivo generalizado. Y la razón por la que vamos a usar GAM para las marginales es porque GAMs en general permiten una estimación bastante flexible de distribuciones univariadas que nos permiten incluir estructuras bastante complejas, no lineales, de cualquier covariable que tengamos a la mano. Les decía, ¿cierto?, que la parte marginal también la vamos a dividir en dos, ¿verdad? Y esto es porque primero vamos a ajustar la marginal de toda la distribución de nuestras anomalías y después vamos a tratar de mejorar el ajuste en la cola derecha. Y para eso vamos a usar métodos que vienen de la Extreme Value Theory. La teoría de valores extremos nos entrega resultados asintóticos para extremos. Ahora, extremos se pueden definir de muchas maneras diferentes. Hay dos maneras que son bastante clásicas, que son las que aparecen en cualquier libro de teoría de extremos. La primera se refiere a definir un máximo como, definir un extremo como máximo sobre bloques. Y para eso, la teoría de valores extremos nos dice que la distribución generalizada de valores extremos es la distribución asintóticamente justificada para ese tipo de valores. Hay otra forma de definir extremos, que es decir, los valores que exceden un umbral. Y esa definición, de hecho, calza más con el tipo de datos que tenemos nosotros y es, por tanto, la definición que vamos a usar. En ese caso, la teoría asintótica nos dice que la distribución generalizada de Pareto es la distribución asintóticamente justificada para excedencia, es decir, para valores que exceden un umbral bastante alto. Entonces, una vez que modelamos las marginales, nos vamos a poner todos los datos en una escala común para eliminar cualquier influencia marginal, ¿cierto? Y después vamos a modelar la estructura de dependencia. ¿Cómo vamos a hacer eso? Para la estructura de dependencia nos vamos a poner nuestro gorrito bayesiano y vamos a usar una metodología que se llama INLA. INLA es un acrónimo para Integrated Nested Laplace Approximation. Y esto es un método para aproximar distribuciones a posteriori para una clase particular de modelos, que son los modelos gaussianos latentes. Entonces, un modelo gaussiano latente se puede explicar de manera bien sencilla en tres niveles. En el nivel 1 tenemos la verosimilitud. Acá tengo todas unas ecuaciones que tienen que ver con la aplicación en particular que estamos usando, pero no se fije tanto en los detalles. Acá lo importante es que tenemos datos que se asumen independientes, condicionando en un proceso que se llama el proceso latente. Y la distribución del proceso latente se entrega en el nivel 2, y se asume que tiene una estructura gaussiana. Entonces, en el nivel 1 tenemos la verosimilitud, en el nivel 2 tenemos la distribución para el proceso latente, y después en el nivel 3 tenemos las distribuciones a priori para todos los parámetros que tienen que ver con la verosimilitud o con el proceso latente.
Es importante notar que esta verosimilitud puede ser cualquier cosa. Puede ser gaussiana, puede ser una distribución de valores extremos, puede ser una distribución discreta, etc. Entonces lo que ILA hace es usar aproximación de Laplace para calcular distribuciones a posteriori. La aproximación de Laplace es un método que es bien antiguo para aproximar integrales usando densidades gaussianas. Entonces, para poder modelar la estructura espacio-temporal, vamos a combinar este algoritmo que se llama ILA con un tipo de modelamiento espacial en particular que se llama el SPDE Approach. SPDE es otro acrónimo para Stochastic Partial Differential Equation. Y el modelo espacial o espacio-temporal funciona de la siguiente manera. Vamos a asumir que la estructura de dependencia espacio-temporal puede ser definida por un proceso gaussiano que se define sobre las locaciones que observamos con una estructura de covariancia de tipo Materne. La estructura Materne es bien famosa, es súper usada en geoestadística porque tiene hartas propiedades bien interesantes. El approach SPDE lo que hace, o la manera en que se pueden entender, es que nos entrega otra forma de ver la estructura de covarianza materna. Sucede que se puede demostrar que un proceso gaussiano de media cero con estructura de covarianza materna es la solución única a una SPDI en particular. Entonces, podemos construir una solución aproximada a esta SPDI con estructura markoviana. Y entonces, resolviendo la SPDI, podemos tener un vector gaussiano con una estructura de covarianza explícita. Lo bueno de esta estructura es que es bastante sparse. En INLA, típicamente, nosotros no hablamos de covarianza, sino que hablamos de matrices de precisión, que son las inversas de las matrices de covarianza. Entonces, esta solución que se construye tiene esta propiedad markoviana, lo que hace que las matrices de precisión sean bastante sparse, lo que significa que tienen harto cero, y entonces invertir esas matrices, que es algo que se necesita eventualmente para poder hacer la inferencia, es bastante más fácil y bastante más rápido. Entonces, el algoritmo INLA mezclado con el approach SPDE nos va a dar una forma, ¿cierto?, para poder modelar la estructura de dependencia espacio-temporal de una manera computacionalmente eficiente. Ok, entonces, espero que haya quedado más o menos clara la idea general y ahora vamos a entrar a los detalles. Voy a describir con un poquito más de detalle los datos y los hotspots de espacio temporal. Voy a hablar rápidamente de la intuición detrás de los modelos y esto se refiere al análisis exploratorio. Tengo algunos gráficos para mostrarles si alcanza el tiempo, pero quiero saltar rápidamente al paso 3, que es donde les voy a hablar con más detalle del algoritmo que vamos a usar para entregar nuestras predicciones. Entonces, estos datos, como les contaba, son datos pseudo simulados, son datos que se obtienen de imágenes de satélites con boyas que están en el mar, y después se hace una suerte de interpolación usando algo similar al kriging. Estos datos se generan con este sistema que se llama Hostia, que produce un montón de información, entre ellas los datos de temperatura de superficie del océano. El periodo que estudiamos es entre enero del 85 y diciembre del 2015.
Entonces, como les contaba adelante, los datos que se nos entregaron a nosotros no fueron los datos de temperatura, sino que fueron las anomalías. Entonces, las anomalías se construyen de esta forma. Si IST es la temperatura en la locación S y el tiempo T, entonces a nosotros nos entregaron este A aquí, que son las temperaturas menos una superficie promedio que es espacio temporal. No tenemos idea cómo se construyó esta M y tampoco nos interesa mucho, porque nuestro enfoque va a ser en A y particularmente en los extremos de A. Como les contaba, estos gaps fueron creados artificialmente con objetivo del challenge. Ahora, ¿cómo definimos matemáticamente estos hotspots? Para cada par espacio-tiempo, vamos a considerar estas vecindades cilíndricas, que se llaman NDST. Entonces, NDST es una vecindad que se construye de la siguiente manera. Vamos a tomar una bula centrada en la locación S con radio R. En nuestro caso, R es igual a 50 kilómetros. Y vamos a también considerar una ventana temporal de más o menos 3 días. Entonces miramos esta bola, ¿cierto?, en el espacio y miramos también una ventana de tiempo de más o menos 3 días. Y esa es nuestra vecindad cilíndrica. Nuestro interés, que fue lo que se nos propuso en este challenge, fue predecir la distribución la distribución de medidas de resúmenes espaciotemporales, en particular esta medida de resumen, que se entiende como un funcional también. Entonces, esta medida de resumen se define como el mínimo sobre todos los puntos espaciotemporales en la vecindad cilíndrica de A. Entonces, el mínimo de A observado en la vecindad cilíndrica. Y este se define especialmente, ¿cierto?, sobre regiones espaciotemporales que contienen gaps, es decir, donde no hay información. Entonces, no podemos calcular ese valor solo con los datos. Finalmente, un hotspot extremo espaciotemporal se define como los valores de X que sobrepasan un cierto umbral mu. Y si se fijan, esto tiene sentido, ¿verdad? Porque si nos olvidamos que tenemos espacio-tiempo, si suponemos que X, digamos, tenemos una muestra de X, X1 hasta Xn, entonces que el mínimo de X1 hasta Xn o de A1 hasta N sobrepase un cierto umbral, significa que todas las observaciones sobrepasan ese umbral, ¿verdad? Entonces, ahí está la idea con la definición de hotspot extremo. Es bastante intuitiva, creo yo. Ok, entonces, hicimos un estudio bien extenso, un estudio exploratorio bien extenso, porque necesitamos tener algunas ideas de qué afectaba más. ¿Afectaba más el tiempo o afectaba más el espacio o era más bien una combinación del espacio-tiempo? Para tener como una idea de qué tipo de estructura podríamos elegir en la modelación marginal y después en la modelación de las dependencias. Entonces, lo que pudimos observar es que las anomalías exhiben una tendencia temporal considerable en la media. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar medias anuales de nuestras anomalías, comparamos los años y se puede ver una influencia considerable del tiempo. También se pueden apreciar pequeñas diferencias en el espacio, pero es el tiempo el que domina un poco la dinámica a través de los años, cuando uno mira los promedios. Cuando nos enfocamos solamente en la cola derecha,
de manera bien interesante, el tiempo ya no era tan importante y lo que primaba más eran las interacciones espaciales. Entonces, de hecho, pudimos observar de que en las colas habían patrones no estacionarios en el espacio. Entonces, al parecer, el tiempo tenía más influencia en las medias, pero el espacio tenía más influencia en las colas, o en la cola de interés, que es la cola superior. En términos de la estructura de dependencia, estudiamos estructuras de dependencia bivariadas, que son como las más simplecitas de estudiar, ¿cierto? Y ahí podemos encontrar evidencia de independencia asintótica. Entonces, independencia asintótica significa que cuando uno mira súper lejos en la cola, cosas que podrían ser muy dependientes al principio, incluso en cuantiles altos, eventualmente pasan a ser independientes. Y esa característica es la característica de, por ejemplo, vectores gaussianos cuya correlación es estrictamente menor a 1. Y les hago el link con vectores gaussianos porque, de hecho, para modelar la dependencia vamos a asumir, ¿cierto?, un proceso gaussiano. Y la razón por la que asumimos eso es precisamente porque pudimos observar esta estructura de independencia asintótica. Entonces, no necesitábamos un modelo que diera una estructura distinta. Teníamos que elegir dentro de la clase de modelos que son asintóticamente independientes. Y en esa clase, el modelo gaussiano, por supuesto, es el más sencillo. Ok, entonces, en términos del algoritmo, como les decía, dividimos y conquistamos, ¿verdad? Entonces, primero nos tenemos que hacer cargo de las marginales. Entonces, lo que hicimos fue mezclar estadística clásica con estadística de valores extremos para poder modelar toda la distribución de las anomalías con un énfasis particular en la cola derecha o la cola superior. Es importante incorporar aquí lo que vimos en el análisis exploratorio, es decir, tenemos que incorporar las tendencias temporales en la media y los patrones no estacionarios en el espacio que vimos en las colas. Para las marginales, usamos 3 enfoques diferentes. El primer enfoque fue no hacer nada. Fue no modelar las estructuras marginales y pasar directo al modelamiento de la dependencia. ¿Por qué pudimos hacer eso? Por la forma en la que los datos son construidos. Yo les conté, ¿cierto?, que este sistema OSTEA lo que hace es combinar imágenes satelitales con boyas que están en el mar y después hacen interpolación que se parece mucho a un kriging. Entonces los datos de temperatura y subsecuentemente las anomalías lucen muy normal, muy gaussiana. Entonces era posible saltarse, digamos, el paso del modelamiento marginal y modelar directamente los datos asumiendo un proceso gaussiano. Este modelo nos va, o este no modelo, digamos, ¿cierto? Va a servir como un modelo de referencia con el que vamos a comparar los modelos marginales. Porque si, por ejemplo, este enfoque junto con el modelamiento de la dependencia resulta mejor que los otros enfoques, los que sí se modelan las marginales, quiere decir que el modelamiento marginal en verdad no es muy importante, ¿cierto? Entonces, este paso o este primer no modelo va a ser como una suerte de referencia. Nuestro primer modelo marginal va a ser un modelo aditivo generalizado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ajustar un modelo lineal generalizado gaussiano para modelar la tendencia temporal. Entonces, nos ponemos, ¿cierto?, en una locación, modelamos toda la distribución asumiendo un GLM gaussiano. Después nos enfocamos en la cola y para la cola vamos a usar
una distribución generalizada de Pareto con una estructura Gantt en los dos parámetros de la distribución generalizada de Pareto, que son un parámetro de forma y un parámetro de escala. Entonces, la distribución generalizada de Pareto se ajusta a las excedencias sobre un umbral U que es constante. Este umbral se eligió un poquito por prueba, como por testeo, y se eligió igual al cuantil 78 de una versión normalizada de las anomalías. Ustedes se pueden estar preguntando por qué elegimos ese número. Bueno, simplemente testeamos, elegimos una grilla de valores para este umbral, ajustamos todo, ajustamos las marginales, ajustamos la dependencia, obtuvimos las predicciones y básicamente elegimos el umbral que nos entregaba mejores predicciones. Naturalmente se puede hacer algo mucho más elegante aquí como una validación cruzada, pero con la cantidad de datos que tenemos eso hubiese tomado bastante tiempo. El segundo modelo es un modelo de tipo vecino cercano. Entonces, lo que hacemos aquí es copiar el primer paso del modelo 2, o sea, ajustamos un GLM gaussiano a toda la distribución. Eso es exactamente igual. La forma en la que tratamos las colas es diferente. En vez de ajustar un GAM, lo que hacemos es, nos paramos en un píxel, juntamos a los 40 vecinos más cercanos y usamos toda esa información para estimar los parámetros de la generalizada de Pareto en ese píxel. Entonces, una vez que hacemos cualquiera de estas opciones, 1, 2 o 3, nos vamos a el paso 2, que es transformar todo a una escala común. Entonces, usamos básicamente los parámetros que estimamos en el paso 1 para transformar de manera marginal las anomalías a estos elementos que se llaman Z, que van a tener una distribución aproximadamente gaussiana estándar. Ok, entonces ahora nos vamos al modelamiento de la dependencia. Si se acuerdan, tenemos una cobertura espacial bastante grande, ¿cierto? Tenemos más de 16.000 datos. Y que no era posible en esta vida ajustar todo eso, digamos, junto. Lo que hicimos fue dividir el mar rojo en localidades y ajustar procesos gaussianos de manera local. Y para eso usamos esta metodología que les contaba, que se llama InlineSPD, para poder modelar las dependencias espaciotemporales de nuestro vector Z. La manera en que se construyen estos modelos viene dado por esta formulita que está acá, que se puede entender de la siguiente manera. Imaginen que ustedes definen en esta localidad un proceso gaussiano que está cambiando en el tiempo siguiendo una estructura autorregresiva de orden 1. Eso es lo que está indicado en esta fórmula acá. Si se fijan, aquí tenemos la estructura autorregresiva, ¿cierto? Entonces este ρ va a ser un parámetro de interés y es el parámetro de la autocorrelación temporal, ¿verdad? Otro parámetro de interés viene dado por estos elementos aquí, estos epsilon, que son básicamente las innovaciones gaussianas con media cero. El parámetro de interés acá es el parámetro del rango de la dependencia, que se relaciona con la estructura de tipo materno. Este W0 es simplemente un intercepto local. Entonces, un intercepto para cada uno de estos modelos locales. Ok, en esta ecuación, si se fijan acá al final, tenemos cierto tiempo. Tenemos que el tiempo va de 1 hasta 9. ¿Por qué elegimos 9? Les recuerdo, para responder eso, les recuerdo el objeto de interés, ¿cierto? El objeto de interés para nosotros era este funcional x, ¿cierto? Que se define
sobre estas vecindades cilíndricas. Al elegir t máximo igual a 9, lo que hicimos fue sumar y restar un día. Entonces, en vez de tener una ventana temporal de 7 días, tenemos una ventana temporal de 9 días. Entonces, con ese t igual a 9, más el intercepto local, cada modelo tiene en total más de 24.000 variables gaussianas latentes. La razón por la que puse este dato acá es para mostrar, digamos, lo capaz que puede ser ISLA en ajustar problemas donde la cantidad de datos es considerable. Entonces, ISLA puede lidiar con una cantidad de datos grande, pero también puede lidiar con un número de variables latentes bastante considerable. Se podrán preguntar de dónde viene ese número de acá, ¿verdad? Porque este 9 viene del tiempo, ese 1 viene del intercepto y acá tenemos un numerito. Este numerito tiene que ver con la discretización que se tiene que hacer para encontrar la solución a la ecuación diferencial estocástica. Entonces, rápidamente, a ver el tiempo, sí. Tengo un minutito para mostrarles. Esta es la discretización que usamos para poder definir, ¿cierto?, el área en donde queríamos encontrar la solución para la ecuación diferencial. Y de ahí vienen esos 2000 y tantos puntos, que son todos los puntitos que tenemos acá. Ok, entonces, la pregunta del millón. Hasta el momento solo les he hablado de cómo modelamos los datos, pero el objetivo es súper preciso, ¿verdad? El objetivo es entregar una predicción. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo entregamos las predicciones en términos de distribución predictiva? Lo que hicimos fue, para cada uno de los modelos locales, que en total tuvimos 324, producimos 500 distribuciones predictivas de Z. Y estas distribuciones productivas incluyen también las locaciones que no se observaron, las locaciones espaciotemporales que no se observaron, porque ISLA es capaz de estar ajustando el modelo y prediciendo al mismo tiempo. Después, transformamos de vuelta, digamos, en la escala original, porque es cierto, estas muestras que tenemos acá son de Z, estamos en la escala de Z, no estamos en la escala de las anomalías. Entonces, si es que hicimos alguna transformación marginal, en el segundo paso lo que tenemos que hacer es back transform a la escala de las anomalías. Después el valor de X, este funcional, se calcula para cada una de estas muestras transformadas. Y esto lleva a una muestra de tamaño 500 para cada X. Y entonces, distribuciones predictivas son representadas a través de las distribuciones empíricas de cada una de estas muestras. Ok, entonces, solo para mostrarles cómo funciona este cap filling. A mano izquierda tenemos la misma imagen que vimos al principio, este día particular en diciembre del 2009. La parte gris, ¿cierto?, corresponde a observaciones faltantes. Al lado derecho tenemos los resultados cuando hicimos transformación marginal GAM y cuando hicimos transformación marginal con vecinos cercanos. La diferencia es que aquí la parte gris son los datos que observamos. Entonces, lo que les estoy mostrando, básicamente estos colores, corresponden a las predicciones de estos datos que estaban faltantes. Ok. Entonces, una pregunta natural, considerando que todo esto era parte de una competencia, es ¿cómo nos fue? Para poder comparar, digamos, todos los resultados que se sometieron a la competencia, el organizador lo que hizo fue medir, digamos, las predicciones usando un score de predicción que se llama Threshold Weighted CRPS. CRPS es un acrónimo para Continuous Ranked Probability Score. Y lo que hace el CRPS es básicamente comparar
la distribución predictiva que uno propone con la distribución empírica de los datos. Y esta parte de threshold weighted lo que hace es poner un énfasis particular en la cola superior. Entonces le damos más peso a las predicciones de las colas. Entonces, solo para recordarles, ¿cierto? Tenemos tres modelos marginales, uno que no tiene transformación, otro que es un GLM gaussiano con un GAM, y el tercero que es un GLM gaussiano con un modelo de vecinos cercanos. Lo que obtuvimos fue que el modelo 3 es mejor que el modelo 2 y el modelo 2 es mejor que el modelo 1. Lo importante acá es que el modelo 3 y el modelo 2 son ambos mejores que el modelo 1, lo que significa que la modelación explícita de los extremos sí es importante, sí hace una diferencia en términos de la capacidad predictiva del modelo final. Ahora, yo no les estoy mostrando el número, el CRPS, ¿verdad? Porque encuentro que no tiene mucho sentido. Pero lo que es importante es que si uno ve los números, digamos, la diferencia no es gigante. Sí, sin embargo, aunque no es tan importante esa diferencia, sí es relevante y al final sí marcó una diferencia una vez que se compararon todos los resultados sometidos por todos los equipos. Para tratar de explicar por qué el modelo 3 funcionó mejor que el modelo 2, lo que nosotros pensamos es que el GAN del modelo 2 puede no ser muy bueno para capturar características locales, que sí puede capturar bastante bien un enfoque de tipo vecino cercano. Y también tiene que ver eso, yo creo, con la suavidad de los datos que estábamos usando. Quizás si los datos son un poquito más, digamos, son un poquito menos suaves, puede que el GAM resulte un mejor enfoque que el enfoque de vecinos cercanos. En términos de la competencia, ¿cierto? La mala noticia es que llegamos tarde. No alcanzamos a someter el resultado a tiempo. Entonces, el resultado oficial final fue el que vemos a mano izquierda, donde ganó este equipo de la Universidad de Delft en los Países Bajos. Pero el organizador fue bastante amable y de todas maneras dejó que todos los equipos, los que llegaron a tiempo y los que no, sometieran los resultados finales, porque a partir de la competencia se hizo una edición especial del Journal Extreme, entonces se nos invitó a todos a someter un artículo ahí. La buena noticia es que una vez que todos sometieron su resultado, nosotros tuvimos el mejor score. Y de hecho, cualquiera de nuestros tres enfoques, por los tres marginales, fue mejor que cualquiera de los otros. Así que no estuvo tan mal después de todo. Para finalizar, el mensaje principal que quiero dejar aquí es que la teoría de valores extremos importa. Modelar de manera explícita la escola es importante. Lo que nosotros usamos fue una mezcla de cosas, ¿verdad? Usamos un GAM porque son bastante flexibles para modelar las estructuras marginales y después usamos InlineSPD para poder dar distribuciones predictivas de manera rápida y eficiente. A lo mejor notaron que lo que nosotros hicimos cuando dividimos el problema entre el modelamiento marginal y el modelamiento de la estructura de dependencia es que pasamos de ser frecuentista a ser bayesiano. Combinamos un poquito esas cosas y eso no suele ser lo más común, ¿verdad? Pero el objetivo era súper claro y era súper preciso, era poder entregar la mejor predicción posible. Entonces quisimos usar las mejores herramientas que teníamos a la mano. Entonces para las marginales los GAM son súper buenos porque son súper flexibles y funcionan muy bien con muestras grandes donde las incertezas son relativamente pequeñas.
No seguimos un enfoque frecuentista en el modelamiento de la dependencia porque para hacerlo de la manera en que nosotros lo teníamos pensado, digamos, con este tipo de proceso gaussiano latente, habríamos tenido que recurrir a cosas como el algoritmo EM. Y eso se veía bastante difícil. Entonces, en vez de hacer eso, hicimos estimación bayesiana, usamos GILA porque es rápido, porque es preciso y entrega el tipo de resultado que queríamos entregar para este challenge. Lo que presenté acá entonces permite hacer inferencia en dimensiones grandes, ¿cierto? Para medidas de resumen no necesariamente lineales, como por ejemplo el mínimo, que fue lo que usamos acá, pero también serviría para el máximo de hotspot. Y esto es particularmente difícil de hacer con técnicas clásicas como por ejemplo el Kriging. Hay hartos más detalles que no tengo el tiempo ahora de mencionar, pero si están interesados, el código está disponible, el código para ajustar todo el algoritmo está aquí y el artículo está publicado ya en el Journal Extreme y lo pueden ver con ese enlace. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta, feliz de responder. Muchas gracias, Daniela, por esta plática muy interesante, la verdad. No sé, vamos a dar ahora un tiempo para preguntas. Yo tengo algunas aquí, pero voy a dar primero paso a mis colegas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla directamente o escribirla en el chat. No sé si haya un efecto, bueno, si en los años que analizaste, porque sí fueron varios años, observan alguna tendencia en cuanto a cuestiones de temperatura. ¿Alguna tendencia temporal, te refieres? Sí. Sí, sí, de hecho eso fue lo que observamos cuando comparamos las medias anuales. De hecho, aquí tengo un gráfico, estaba Ah, sí. preparada para tu pregunta. Ok. Eh, acá tomamos las medias en cada locación espacial a través de todos los años y tenemos los datos para el 90, el 2010 y el 2015. Y están todos en la misma escala. Entonces aquí sí se nota harto, ¿cierto? Que hay una tendencia temporal considerable, digamos. Y eso se incluyó en el modelamiento marginal. Cuando haces la definición de estos puntos extremos, entonces deduces, porque se deduce esa m minúscula, deduces estos valores de medios de la temperatura que también van cambiando a lo largo del tiempo. No, el MS que mostré Ujú. cuando definí, ese no lo conocemos. Eso fue algo que hizo el organizador del desafío y lo que se nos entregó a nosotros fueron los A. Esta es la forma que se usó para construir los datos, pero no tenemos idea quién es TM. Ok. Entonces, digamos, lo que se les entregó fue la A y la M correspondía a qué. Es una función tanto de la localización como del tiempo. Sí, es una función espaciotemporal. eh, si no me equivoco, bueno, después, digamos, cuando se abrió la opción para enviar artículos a esta edición especial, el organizador hizo una editorial del desafío donde él explica cómo construye este M. Y este M, si no me equivoco, se construye de manera autorregresiva principalmente. Eh, Me acuerdo que tenía estructura autorregresiva en el tiempo y en el espacio, no estoy segura qué es lo que hizo. Ok, pero era justamente para censurar los datos y entonces ahora sí evaluar las respuestas que dieran al challenge. Eh,
No, mira, de hecho él si hubiese querido nos hubiese entregado la temperatura, eso también era una opción. Yo creo que quiso sacar la media espacio temporal como para quitar la tendencia más obvia, digamos, para que lo que quedara en términos de tendencia espacio-temporales fuera menor. Eh, pero aunque él trató de quitar, Todavía digamos, la las ven. Ujú. espacios temporales, aún quedaba algo. Sí, sí, sí. Entonces, igual todavía Sí, había que hacer un poquito de modelación. sí, sí, Pero esto no tiene que ver con el hecho de que se nos ocultaron datos o no. ok, ok. Eh, Sí, porque bueno, a veces lo que se podría hacer es justamente, bueno, pues ver cuál de los equipos o cuál de los grupos sí estaban más cercanos a los datos verdaderos, ¿no? Entonces, bueno, por un momento pensé que tal vez los había, había censurado de alguna manera para después comparar las predicciones hechas por los equipos, ¿no? sí, eso hizo. Por eso construyó esas lagunas. Por ejemplo, eso que te mostraba en el mapa, Ajá, eso es algo que construyó él. ok, Él, la forma en la que tapó estos datos, lo que hizo fue ajustar un proceso gaussiano, pero encontró básicamente una manera para tapar estos datos y los tapó en la escala de las anomalías, no en la escala de la temperatura. Y lo ok, que nos entregó fueron las anomalías que vemos acá en colores. sí, gracias. De nada. Dani, yo tengo un par de preguntas. La primera es, bueno, yo no soy tan experta en INLA, en el modelo espacio-temporal, pero algunas veces que lo he utilizado, por ejemplo, el que tú pusiste, la RO, que es el coeficiente de correlación en el tiempo, básicamente, este coeficiente autorregresivo, no depende de la ubicación, ¿no? No depende de ese, es el mismo para todos. No sé, ¿tú qué piensas al respecto? Sobre todo porque pues viste varios gráficos porque, de la visualización de los datos al principio, supongo en tu análisis. ¿Tú crees que ese supuesto para este caso fue bueno o lo hubieras modificado? ¿Qué opinas al respecto? Hasta el momento, ILA solo te permite ajustar modelos espaciotemporales con estructuras de covarianzas que son separables. No puedes ajustar interacciones en tiempo-espacio. Eso por un lado. Ahora, fuera de, digamos, del, del problema computacional, digamos, imaginando que de todas maneras podríamos ajustar algo así más complicado. No creo que yo lo hubiese hecho, ¿sabes? Porque esas estructuras que vimos en los mapas al principio, yo creo que fueron bastante explicadas con la relación marginal. Yo creo que las marginales captaron harto las estructuras de dependencia en el tiempo y en el espacio, entonces lo que quedó después en la dependencia es bastante menor. Entonces yo creo que ahí te puedes simplificar un poco la vía y ajustar algo cuya covarianza espacio-temporal sea separable. Hubiese sido ideal poder comparar, ¿cierto? Para ver si vale la pena, pero considerando los costos computacionales, yo creo que esta es una alternativa bastante razonable dentro de todo. Gracias. Mi segunda pregunta es, tal vez lo perdí un poco en la explicación de los detalles. ¿Me podrías repetir cómo está? Decías que en la estimación marginal le ajustas a tus modelos ciertas características para que pongan enfoque en las colas derechas. ¿Podrías repetir un poco más un poco más acerca de cómo lo hiciste? Que perdí el detalle y no me quedó muy claro dónde se ve el enfoque en los extremos. Sí, ¿ven? Estoy viendo si puedo escribir aquí. Ah, hay arriba una, que Ok, dice, ah, sí, ya, mira, ¿estás viendo el dibujo? sí, Sí. Ya. Imagínate, no, así no, porque en verdad nuestros datos se ven más gaussianos. Así que imagínate que estos son nuestros datos, ¿cierto? Entonces lo que hago en los pasos 2 y 3 es primero ajustar un GLM gaussiano todo esto, ¿cierto?
Em, Después lo que hicimos fue una transformación a una escala estándar, y en esa escala estándar definimos, ¿cierto?, un umbral, que es este U, está acá. Y entonces los datos que nos interesan a nosotros ahora van a ser solamente estos que están aquí. Y a estos que están acá le ajustamos una generalizada de Pareto. Y esa tiene estructura espacial, porque es lo que vimos en el análisis exploratorio. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, sí, sí la responde. Eh, y en ese sentido, por este proceso como compuesto, ¿qué tan difícil es cuando tienes que regresar? Porque al final de cuentas la predicción la hiciste en el espacio original, ¿no? ¿Tiene alguna complicación o si es bien identificado? ¿Qué sucede cuando haces eso? No, es identificado, porque si te fijas, si tú quieres calcular la CDF de todo esto, digamos, de todo esto que hiciste, ¿verdad? Que se llama, a veces estos modelos se llaman modelos de tipo splice, donde como que divides un poquito los datos y una parte la modelas con una cosa y la otra parte la modelas con la otra cosa. Pero si tú estás interesada en calcular la CDF de todo eso, es posible hacerlo. Porque entonces esta es la probabilidad de que X sea menor o igual que X, dado que no estás en el umbral, o sea, estás bajo el umbral, o la probabilidad de que estés bajo el umbral, ¿cierto? Y el complemento. No lo voy a escribir porque es medio lento, ¿cierto? Y el complemento. Entonces, esta parte viene del GLM gaussiano. Y la otra parte, que es cierto, condicionas, es lo mismo, pero condicionas en el hecho de que X sea un exceso, eso viene de la generalizada de Pareto. Entonces, lo que falta por modelar, que yo no lo mencioné aquí, es esta probabilidad. En verdad, lo que se modela, que es más interesante, es la probabilidad de exceder. Yo no lo mencioné acá porque iba a dar para mucho rato, pero esto también lo modelamos y usamos también un GAM, pero Poisson para esta probabilidad. Y entonces después pones todos los estimados nomás y tienes, ¿cierto?, una expresión para la CDF, y es la que ocupas al final cuando tienes que transformar de vuelta, digamos, a la escala original. Así que sí está bien definido, no hay problema de identificabilidad. Si hilas fino, sí puedes identificar a lo mejor un problema que no nos atañe a nosotros ahora, pero que es un problema a lo mejor de continuidad acá. Pero para los objetivos que tenemos daba un poco lo mismo que no fuera continuo. Gracias, Dani. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Puede hacerla Yo, directamente. ten- yo tengo una pregunta. Hola, soy Andrés Cristén. Hola Andrés. Este, gracias, muy bonita plática. Una parte que no entendí bien es que tú tienes una SPDE cuya solución es un proceso gaussiano con una cierta correlación materna. Me parece que eso es Así es. lo que entendí. ¿Cuál es la relevancia de tener la SPD subyacente? ¿Por qué no simplemente yo postulo el proceso gaussiano con la materna y ya me voy por la libre, como decimos en México? ¿Cuál es la relevancia de tener esa SPD subyacente? Es por el tipo de solución que puedes obtener cuando resuelves la SPDI. Puedes aproximar la solución, o sea, tú tienes tu espacio, lo discretizas y tratas de aproximar esa solución, y esa aproximación puede tener esa estructura markoviana. Y esa es la razón por la que usamos el enfoque. Es porque la solución que se obtiene a través del SPDI
tiene estructura markoviana, entonces la matriz de precisión tiene hartos ceros, ¿cierto? Y hace que todo sea más rápido. Y entonces hacer el enlace entre la estructura Maten y estas PDI es conveniente solo porque las PDI que te está entregando, digamos, una estructura de covarianza Maten, ¿cierto? La solución de esas PDI tiene esta estructura markoviana. Es solo por eso que se hace como este enlace entre, digamos, la estructura Maten y estas PDI en particular. Solo porque esa solución es markoviana y entonces tienes un montón de ceros y invertir la matriz es más fácil. Ok. Ok, una pregunta rápida. INLA obtiene una solución, una aproximación numérica a la posterior y es una aproximación local basada en, precisamente como su nombre lo indica, Laplace, en una serie de Taylor alrededor del máximo de Así la es. posterior. Nada más. Eso no hay ningún problema, no hay algo de qué preocuparse porque tenemos una aproximación local de la posterior. En este caso, ¿hay algún problema con eso o nos tenemos que preocupar de que no estemos capturando toda la posterior, etcétera? Yo creo que un caso en el que te debería preocupar es si tu verosimilitud no es log cóncava. Ajá. Yo creo que esa es la única razón, porque entonces puede que nunca encuentres el máximo, básicamente. Eh, Fuera de eso, y te lo comento porque ese es un problema que encontré ahora, de hecho, con otro trabajo. Estoy trabajando con una distribución y me di cuenta que no era lo cóncava, entonces trae hartos problemas numéricos que se pueden solucionar, digamos, uno puede, requiere un poquito más de trabajo nomás. Pero fuera de eso, hay alguna... eh, hay algunas cosas que uno asume cuando trabaja con ILAM que tiene que ver básicamente con el número de hiperparámetros que tienes y cosas así, pero diría yo que en aplicaciones estándares no debería haber problemas con eso, deberías estar tranquilo con que estás capturando bien la distribución a posteriori. Ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario adicional para Daniela? Tal vez más bien es un comentario de un poco fuera del tema de teoría, pero comentas tal vez para hacer anuncio para los estudiantes que pudieran estar interesados o algo así. Este problema nació de una competencia, ¿verdad? Esta competencia es cada año, cada 2 años. ¿Cómo te enteraste tú y si otras personas les gustaría participar en estos Data Challenge, cómo podrían saber? Sí, bueno, como comentaba, este desafío se propuso digamos, unos meses antes de la conferencia de valores extremos que se hace año por medio. Este es el segundo año que lo hacen. Es muy probable que que la siguiente edición, que va a ser el próximo año, también lleve un Data Challenge. Entonces, estoy pensando, si no me equivoco, bueno, sí, yo creo que una búsqueda rápida en Google te va a dar con la,
Si tú buscas la conferencia perdón, Extreme Value Analysis Conference del 2021, acá está. ¿Puedes ver lo que estoy, el navegador? No, porque compartiste, creo, nada más el PDF. Entonces, si quieres dejar de compartir y compartir el navegador. Aquí. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Bueno, esta es la página de la próxima edición de EVA, que es la Extreme Value Analysis Conference, que se va a hacer en Edimburgo, pero se va a hacer de manera online. Quizás eso resulta más interesante también para los estudiantes que puedan estar interesados, porque entonces eh, es más fácil ser parte de eso. De acá hay un link a competencias y no estoy segura. Sí, va a haber una competencia de datos. Todavía no está anunciada, yo creo que la van a anunciar pronto, pero ahí está. Así que si están interesados, el año pasado el premio principal involucró, de hecho, no solo el reconocimiento, ¿cierto? Que es importante, pero también involucró un premio en dinero, que nunca es malo. Así que bueno, si están interesados, ahí está el enlace y pueden estar pendientes de los próximos meses. Ok. Muchas gracias, Dani. De verdad, tu plática fue muy interesante y gracias por haber aceptado la invitación a participar en nuestro seminario y pues nada más nos queda agradecerte. Como diría Leticia, no tenemos protocolo para los aplausos, pero yo te aplauso. Gracias, Caro, gracias por la invitación. Gracias a todos los que se unieron. Si están interesados en seguir conversando de estos temas, yo muy feliz de hablar a través de email o por llamada. Así Bueno, que Bueno, eso. pues estamos en contacto, Dani. Sí, estamos en contacto. Que estén muy bien. hasta Chao, luego. chao. Gracias. Bye.